¿vale? ¿Y cuál es la cosa? Que se empezó a rumorear que los reservistas que Rusia movería serían principalmente civiles que viven en zonas aisladas, ¿de acuerdo? Y que, bueno, no son tan tendientes a la protesta, quizás, o no se pueden movilizar tan bien porque, bueno, pues es eso, viven en zonas aisladas y tienen, digamos, menos cercanía con Moscú, con San Petersburgo, con grandes ciudades, no pueden tener tantas conexiones y por tanto es más fácil enviarles a ellos que a otros. Pues que también se dijo algo que es obvio y evidente, que era el hecho de que a la guerra iban a ir, pues, antes los pobres que los ricos. Desde luego, como siempre, como ha pasado siempre y como siempre pasará. Y en este caso se hablaba del tema de... Se hablaba del tema de que iban a... Bueno, parece que iban a entrar a mi habitación. Bueno, el tema de que hijos de políticos, hijos de ricos, etcétera, pues no iban a ser enviados a la guerra. Y de esto se encargó un activista de Navalny, que es el opositor principal de Putin, ¿no? Se encargó como de destaparlo en directo haciendo una broma telefónica. Pongo un poco de contexto. Aquí lo pone Nikolai Peskov, de 32 años, es hijo de Dmitry Peskov, que es portavoz del Kremlin. Por tanto, es uno de los hombres fuertes, uno de los hombres poderosos en Rusia. ¿De acuerdo? Y vamos a ver, porque el vídeo Это, es, bueno, esclarece lo que es obvio. это военный комиссариат с вами разговаривает. Вы сейчас можете говорить? Могу. Добрый день, да, давайте не будем швырять трубки, как это вы делали в прошлый раз. Значит, Николай, А вы мне вопрос. пока, а зачем вы мне звоните, еще мне говорите, подождите. Потому что, господин Николай Песков, я могу с вами так разговаривать. Значит, я почему вам звоню? Вам сегодня была отправлена повестка, в том числе и госуслуги, и на бумаге она к вам приходила, и вы пока еще не отозвались. А там был указан номер, по которому вы должны перезвонить и завтра в 10 утра явиться в военный комиссариат. Во-первых, почему вы не перезвонили? Во-вторых, придете ли вы завтра в военный комиссариат? В 10 утра мы вас ждем. А вы, это самое, 10 утра, естественно, завтра я не приеду. Так. Вы должны понимать, если вы знаете, что я господин Песков, Да. насколько это не совсем правильно, чтобы я там находился. Угу. Короче, я буду это решать я буду это решать на другом уровне, как бы, если это не надо. Bueno, pues la cosa queda bastante clara. Llaman a Peskov haciéndose pasar por integrantes del servicio militar ruso que están haciendo ese reclutamiento de la población. Y claro, al decirle a Peskov, tiene usted que presentarse a las 10 de la mañana, tal, para ir al frente, pues él que dice que esto no es así, que él es un Peskov y por tanto no tiene que ir a la guerra, que ya lo resolverá por otros medios. Pues poner directamente de enfrente de los ojos del espectador lo que todo el mundo sabe, dejar patente una realidad que todos conocemos, que es que a la guerra va el hijo del pobre, no va el hijo del rico. Y este es uno de los motivos por los que yo siempre que hablo en un conflicto bélico me centro tanto en la gente inocente, digamos, o la carne de cañón que envían, porque si al menos los gobernantes enviaran a morir gente más o menos de una forma equitativa, pues bueno, al menos no puedes ver que haya algún tipo de maldad a la hora de seleccionar a la gente pero es que sabes que al final que los ricos y los poderosos no van a ir a la guerra. Y que si algo pasa en la guerra ellos van a ser los primeros en salvarse. Pero tienen dinero para poder esconderse en cualquier otro país, para poder empezar una vida nueva. Cambio el pobre no. Y ese es uno de los grandes problemas. Aquí pues lo evidencian, pero bueno, ya lo sabíamos todo. Y en Rusia, ¿qué se estaba moviendo? Hace 3 días, aproximadamente, Putin en el discurso a la nación, más o menos por ahí fue, sí, se dijo que... A ver... Aquí está, vale. Se dijo que iban a realizar una votación para adherirse a Rusia los territorios rebeldes, digamos, las dos autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk, justo a Gerson y Zaporizhia. ¿De acuerdo? Ojalá hubiera un botón para sí, acepto todas las cookies siempre, por favor. Aquí lo vemos. Han comenzado el referéndum de anexión a Rusia en Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporizhia. ¿De acuerdo? ¿Cuál es aquí el problema? Creo que es bastante evidente. Hay muchos problemas que ahora más o menos los repasaremos, pero yo creo que es bastante evidente que organizar un referéndum con 3 días de antelación es complicado. Si estás en medio de una guerra, difícil. Si la mitad de tu población está o combatiendo o se ha ido, raro.
¿Y qué garantías internacionales tiene? Absolutamente ninguna. Aquí lo vemos, las consultas se desarrollan sin observadores, sin observadores y con el rechazo internacional. Ya no es solo que también por el hecho de que a la OTAN no le beneficia una escisión de estos territorios para acoplarse a Rusia, que eso está todo claro, sino que en este caso, evidentemente, la comunidad internacional, y estas quejas son sobre todo movidas por OTAN y próximos, tienen toda la razón. Es imposible organizar en este momento un referéndum con garantías a largo plazo. Por tanto, hacerlo en 3-4 días es directamente imposible. También Ucrania ha denunciado coacciones que han recibido sus ciudadanos para ir a votar. O sea, aquí lo vemos, los territorios ocupados han comenzado este viernes y esto se extenderá hasta el 27 de septiembre. ¿De acuerdo? Las consultas no son reconocidas internacionalmente. ¿De acuerdo? Los ciudadanos van a poder votar en sus casas, donde acudirán miembros de comisiones electorales. Y aquí es lo que comentaba yo también, no habrá observadores internacionales. Dice aquí que el resultado ha asegurado la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa que no tendrá valor legal, porque no se ajusta a la ley ucraniana ni a las normas internacionales. Obvio y lógico. O sea, no hay más. Los referéndums se producen cuando las fuerzas rusas han perdido terreno ante la contraofensiva de los ucranianos. Ya lo hemos comentado también, esta parte, que yo creo que organizar un referéndum express con tan solo 3 días de margen responde a una necesidad imperiosa de Putin por forzar más la situación, creo yo, porque si de verdad la contraofensiva ucraniana en Kharkov y en Gerson no hubieran sido tan fuertes contra Rusia, ¿de acuerdo? Pues no tendría la necesidad Rusia de hacer estos referéndums. Yo creo que estos referéndums le vienen bien cuando él va perdiendo el discurso de la guerra. Porque negociar a Rusia tan solo le beneficia cuando tiene posición de poder. Vaya, a Rusia y a cualquier país. O sea, la negociación donde tú vas a poder sacar algo en claro. Si tienes unas pretensiones territoriales vas a poder hacerte con X territorio. Vas a poder negociar al final con poder. Va a ser cuando vayas ganando. O sea, esto al final es así. Y aquí había imágenes. A ver si las vemos. Bien, fijaos. Imágenes de la votación en el referéndum de Gerson. O sea que efectivamente sí que se están dando esas votaciones. Y claro, también aquí pasa un poco el tema de... No todos van a ir a votar. Porque para la gente que sea... voy a quitar el volumen. Para la gente que sea prorrusa, este referéndum bien y guay, pero la gente que no sea prorrusa no va ni a ir a votar porque no considera legítimo este referéndum. Pasó similar, yo creo, fue como el caso de Cataluña, ¿no? Que sí, podemos estar de acuerdo en que la actuación de España fue desproporcionada, la actuación policial fue una barbaridad, fue una burrada, pero dejando eso aparte, el tema del referéndum. No tenía garantías, la gente pro-unionista, la mayoría, no iban a ir a votar. Evidentemente eso no tenía garantías de nada. Y aquí yo creo que va a pasar lo mismo. Ganará con un amplio margen el sí a la adhesión de Rusia, pero porque pueden inventarse el resultado. No va a ir a votar todo el mundo. Todos los prorrusos sí van a ir a votar. Al final, o sea, esto no vale para nada. Es un paripé. Es un paripé para que Rusia pueda tener algún tipo de legitimación en lo que pide y en lo que exige. Pero vaya, que al final es pantomima pura y dura. No vale absolutamente de nada. Y después, en marcos de la guerra... Yo no sé si tenía algo más aquí de... Sí, vale. Bueno, también me he hecho eco de... Porque aquí sí que daba algunas pinceladas también buenas a ABC, pero bueno, básicamente lo que hemos comentado. Que... Vale. Sí, es lo que hemos... A pesar de la negativa de Ucrania y la comunidad internacional, sí, al final incidimos en lo mismo. Son puntos que hemos comentado, que es un referéndum que no tiene absolutamente ningún valor internacional ni ninguna garantía de absolutamente nada. Y ya en el marco de la guerra es muy importante también hablar de cómo se está desarrollando. Ha habido, por ejemplo, protestas en Moscú, aquí lo vemos, detenidos esta noche, bueno, esto fue del día 21 de septiembre, pero en las protestas contra la guerra y la movilización, ¿de acuerdo? Mucha gente. Y también
Cuidado, porque decían que la gente que la estaban deteniendo la estaban reclutando, lo cual pues chocaría frontalmente con lo que decía Putin de que solo iba a enviar a los 300.000 reservistas. Pero vaya, al final se está viendo que dentro de, igual que como Ucrania se está mostrando más unida a la hora de enfrentarse a la guerra, porque su población está como más todos a favor. En cambio en Rusia se están viendo protestas y se está viendo gente que no sigue el discurso de Putin. Esto ya es mera curiosidad. El patriarca de la Iglesia Ortodoxa, de acuerdo, que es Kirill, el patriarca Kirill, sí, dice que vaya la gente a cumplir con su deber militar, que luego ya pues se irán al cielo con Dios. Долг. И помните, что если вы жизнь свою положили за... Es un alto cargo de la Iglesia Ortodoxa y bueno, pues nada, simplemente para ver hasta qué punto se ha involucrado en este caso la Iglesia con la lucha ucraniana. Luego, hablar del tema de fronteras. Primero, que la llegada de ciudadanos rusos por Finlandia aumentó un 57%, ¿de acuerdo? El miércoles pasado. O sea, 4.403 ciudadanos rusos han cruzado la frontera. Por eso Rusia ha decretado un cierre de fronteras con Europa, porque imagino yo que tiene miedo de que se le escapen ciudadanos, más de que entre nadie, vaya. O sea, la medida es obvio que va directamente destinada a que no se escape nadie y que todo el que tenga que llamar para reclutamiento militar pues esté forzado ahí. Ahí tampoco hay mucho más. Y uno de los países a los que, digamos, le favorece esa debilidad de Ucrania, digo yo, de Rusia, porque es aliada de Ucrania, es Alemania, en la Unión Europea. Yo no sé, no me acabo de ver bien, centrado. Y por eso Alemania se ha mostrado dispuesta a acoger a todos los ciudadanos rusos que huyan de las fronteras rusas y quieran entrar a territorio germano. Pueden pedir asilo político. A ver, me parece bien, evidentemente, a mí todo el que huya de las bombas y de los disparos, todo el que se vaya a otro país porque no quiere morir en una guerra, es más que bienvenido. Aquí ya podemos entrar en el doble rasero y la doble vara de medir. Muro de Berlín 2.0. Pues un antes y un después puede ser, O sea, un antes y un después puede ser, la verdad, Erangul. O sea, muro de Berlín a lo mejor no tanto, porque al final el muro de Berlín sí que fue por romper ese uno de los últimos coletazos de los últimos en Europa, vaya, no se me ocurre otro, grandes símbolos de la época comunista. Fue totalmente como romper con ello. Al final, pues sí, un antes y un después será. Y volviendo a lo de antes, que cualquiera que huya de la guerra debería ser bienvenido. Pero vaya, luego está el doble rasero de a quién dejas entrar, a quién no y por qué. Yo no creo que sea el discurso ese de por qué los sirios son moros y los ucranianos son blancos, rubios, de ojos azules. Yo no creo que sea eso. Es simple y llanamente porque aquí tenemos intereses geopolíticos y geoestratégicos. Fin y san se acabó. Porque si fuéramos mega aliados de Bosnia y Bosnia se encara con Rusia, por poner un ejemplo tonto, y en Bosnia son musulmanes, aunque sí que es verdad que de apariencia son caucásicos, iríamos con los bosnios también. O sea, yo al final creo que esto corresponde más al tema otanista. Por parte de los grandes poderes políticos, quiero decir, por parte del gobierno. Yo sí que sé que hay población que prefiere a los ucranianos y no a los sirios, porque unos son blancos y los otros no. Eso yo lo tengo más claro que el agua, pero que las políticas en España van encauzadas dependiendo de si eres blanco o no, lo tengo claro. Porque manda mucho más el dinero y el poder, al final, que la etnia o que la religión que profeses. Al final eso a España, mientras pueda sacar rédito económico, es que le va a dar exactamente igual.